En esta clase hablaremos sobre el descubrimiento de los ácidos nucleicos. Empezamos nuestra historia por Friedrich Miescher, que era un médico suizo, quien durante 1869 obtuvo el vendaje de un hospital cercano. De esas vendas pudo aislar la pus que contenía y allí retiró el núcleo de esas células, estudiándolas y encontrándose con que en su interior tenían grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. A esa sustancia la llamó nucleína por encontrarse en el núcleo de las células. Estudios posteriores revelaron su carácter ácido y por eso la llamaron ácido nucleico. En 1885 se le adjudicó un papel hereditario por hacer parte de los cromosomas que apenas estaban conociendo. De todas maneras, tenían la inquietud si realmente eran las proteínas o los ácidos nucleicos los responsables de transmitir la información hereditaria de una generación a la otra. Entre 1885 a 1921 comienza a conocerse la composición química de la molécula de la vida. Hacían estudios muy detallados y todos querían comprender quién era el transmisor de esas características hereditarias. Albert Kossel identifica las bases nitrogenadas, que hoy sabemos que hacen parte de los ácidos nucleicos, que son los responsables de la transmisión de esas características hereditarias. Encuentra a la timina, la citosina, la guanina y la adenina. Con Frederick Griffith, durante el año de 1928, con sus investigaciones, demuestra la existencia de un principio transformante luego de experimentar con bacterias, cuando ponía a bacterias que estaban muertas y que eran causantes de enfermedad con bacterias que estaban vivas y que no causaban la enfermedad. Luego de ponerlas un tiempo dentro del mismo organismo, que era un experimento que hizo con ratones, encontró que los ratones padecían la enfermedad porque las bacterias muertas habían transferido una característica a bacterias que estaban vivas, permitiendo entonces que ese principio transformante pudiese pasar de un organismo a otro. En 1929, Levene propone el término nucleótido para explicar cómo están formados los ácidos nucleicos. Esos nucleótidos conocemos entonces gracias a él que están formados por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Recordemos que las bases nitrogenadas podían ser la timina, la adenina, la citosina y la guanina. Aquí en la estructura vemos el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, a lo que él llamó nucleótido. Durante 1944, un grupo de científicos identifica la naturaleza de ese principio transformante y lo llaman ADN. Ese ADN es el ácido desoxirribonucleico, molécula en la que se condensa la vida de la mayoría de organismos vivos conocidos hasta el momento. Algunos otros organismos poseen en su interior como molécula que condensa su vida el ARN, que sería ácido ribonucleico. Esos organismos serían algunos virus y bacterias. Rosalind Franklin durante 1952 trabajó hasta conseguir la fotografía de la estructura del ADN gracias a la difracción de rayos X. Maurice Wilkins, quien era colega y compañero de Rosalind Franklin y trabajaban juntos en el laboratorio, decidió entregar la fotografía que Rosalind había tomado sobre la estructura del ADN sin su consentimiento a Watson y Crick. Watson y Crick proponen entonces la estructura química
de la molécula del ADN y la publican en una revista muy prestigiosa, lo que los lleva a ganarse el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 junto con Wilkins, dejando a Rosalind Franklin de lado sin ningún tipo de reconocimiento. La estructura propuesta por Watson y Crick entonces tiene la siguiente forma. El reconocimiento de Rosalind Franklin llegó muy tarde, pues ella ya había muerto para ese momento. Entonces, hoy sabemos que los ácidos nucleicos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico. Los componentes de todos los ácidos nucleicos entonces son el azúcar, que podría ser ribosa o desoxirribosa, las bases nitrogenadas, que son adenina, citosina, guanina, timina, y el uracilo únicamente para el RNA, y el grupo fosfato, que es un fósforo acompañado de 4 átomos de oxígeno. Acá podemos observar entonces la estructura de un nucleótido, que sería solamente la parte que está dentro del circulito rojito, y como el ADN es una estructura supremamente compleja que va a estar formada por muchísimos nucleótidos. Chao.